Bueno, por ahí del 2014 tuvimos esa película del Justiciero con Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua. Y bueno, esa película estuvo ok, pero definitivamente llamó la atención de suficientes personas como para que hicieran una secuela como 4 años después. Y bueno, eso también pasó y durante muchos años como que parecía no haber planes de una tercera película. Después de todo había pasado mucho tiempo y ya hasta habían hecho una serie de televisión con el mismo nombre y un concepto similar. Pero bueno, no, resulta que aquí está la tercera película después de todo y bueno, sí, supongo es turno de hablar de ella. Y en El Justiciero 3 tenemos una vez más a Denzel Washington interpretando a Robert McCall, el cual sufre una experiencia muy cercana a la muerte, algo bastante sorprendente para este personaje. Y en lo que se recupera en un pueblo de Sicilia, Italia, lo veremos conociendo a la gente de este pueblo, sintiéndose cada vez más conectado a estas personas y a este pueblo. Al punto de que, claro, cuando detecta unas cosas bastante sospechosas que suceden cerca del pueblo, empieza a formular unas maneras de, ya saben, lidiar con eso como siempre lo hace. Antes simplemente ayudaba a la gente inocente porque, bueno, eso es lo que haría una buena persona, pero entre más tiempo pase en este pueblo, se volverá más personal. Y luego también veremos otros dos puntos de vista. Tendremos a estos agentes de la CIA, los cuales están investigando algo bastante similar a lo que está haciendo el personaje Robert McCall, en su mayoría porque Robert McCall de plano les dijo, hey, vengan a buscar aquí, agentes tontos. Y también veremos el punto de vista, por supuesto, de los villanos de la película y toda esta operación de drogas y de dinero que están haciendo, porque eso es lo único que hacen en todas estas películas. En cuanto a las otras dos películas del Justiciero, honestamente fueron películas ok, pero realmente no siento ganas de volver a verlas. Tienen estilo, por supuesto, y Denzel Washington es definitivamente un actor bastante entretenido, pero las películas en sí, no lo sé, como que se sienten un tanto vacías, se siente que son más estilo que cualquier otra cosa. Y de por sí el personaje de Robert McCall, no lo sé, es un personaje que realmente para mí no es muy entretenido, realmente no atrae demasiado como personaje, es simplemente otro de esos personajes que son increíbles y tienen unas increíbles habilidades, por supuesto, saben matar a gente, y en su mayoría lo hace por buenas razones, pero aparte de eso el personaje tiene un pasado trágico o algo así que realmente no es algo muy importante para estas películas. Es más acerca de la gente que ayuda, es más acerca de la situación en sí en la que se encuentra. Así que en general, películas ok, realmente nada más que eso. Pero luego está esta tercera película, la cual está recibiendo críticas bastante decentes y al parecer le está yendo también en el dinero, igual a las otras dos películas. Definitivamente hay una audiencia muy devota y muy constante para estas películas. Pero esta tercera película realmente me dejó más frío que las otras. Es porque aquí establecieron oportunidades para hacer más que las otras películas y a fin de cuentas decidieron olvidarse de eso y hacer lo mismo que en las películas anteriores, pero aún así en menos cantidades, de una manera bastante extraña. Al principio parece que la película le quiere dar más peso al personaje de Robert McCall, lo cual por mí era una muy buena señal porque decía, sí, este personaje necesita algo de material, no puede ser simplemente el personaje que es increíble y eso es todo lo que tenemos del personaje. Pero sí establecen eso como en los primeros 30 minutos de la película y después ya se vuelve más acerca una vez más de, la gente que está en el pueblo, la situación en la que se encuentra y a partir de ahí el personaje de Robert McCall ya no tiene nada de desarrollo, bastante decepcionante. Pero bueno, al menos eso significa que tendremos más escenas de Robert McCall matando a gente mala, con mucho estilo. Y sí, definitivamente tenemos eso aquí, pero se siente que la acción se tarda muchísimo más en empezar y que de por sí no tenemos tanta acción como en las películas anteriores y también las escenas de acción en sí están como que muchísimo más separadas entre ellas. Siento que definitivamente tuvo menos acción esta película porque tenían más historia en la cual centrarse. Pero como a fin de cuentas olvidan muchas de estas cosas que establecen de la historia para seguir la misma fórmula de siempre, se siente como que no fue un buen intercambio. Y para ser justos, las escenas de acción de la película sí se distinguen una de otra aquí. Pero no lo sé, siento que esta vez el clímax como que fue una situación demasiado fácil para Robert McCall de solucionar. En las otras películas al menos se sentía que sí había cierto reto en lo que tenía que hacer. Aquí realmente no, todo parece ser increíblemente fácil para él, más que en las otras películas. Y luego tenemos a los personajes que son de esta agencia y entre ellos un personaje bastante importante llamado simplemente Collins, interpretada por Dakota Fanning. ¡Wow! Hace mucho tiempo que no la veo en una película. Pero si tenemos a este personaje, el cual una vez más la película le da bastante material durante ciertas partes de la película, parece que va a ser un personaje que se está desarrollando conforme la historia va más avanzando. Sí, suena como eso es lo que haría todos los personajes en cualquier historia, pero estamos hablando de las películas del Justiciero. Muchas veces realmente no hay mucho desarrollo de personajes en estas películas. Y honestamente este personaje de Collins tiene unas muy buenas conversaciones con el personaje de Denzel Washington, McCall, y parece que el personaje de por sí va a hacer muchísimo más de lo que se ve.
Pero una vez más eventualmente se olvidan de esos y una vez más se vuelve simplemente el show de Denzel Washington. Y sí, ok, estas películas se tratan más del personaje de McCall, por supuesto, pero una vez más es diferente cuando en esta película parecen establecer que va a haber algo más y luego se olvidan de eso completamente. Un desperdicio de Dakota Fanning, eso puedo decir. Y lo mismo puedo decir de toda esta subtrama de la CIA también investigando esta cosa, porque realmente no investigan mucho y de por sí no hacen tanto. En general es McCall el que les está dando las respuestas a dónde ir, qué hacer, dónde buscar. Parece que realmente les está haciendo el trabajo, haciendo de estos personajes y de esta subtrama algo que realmente no debería estar en esta película. Es un desperdicio de tiempo. Y lo mismo sucede con los villanos de la película o esta organización. Vemos mucho de su punto de vista. Una vez más, eso también es clásico de estas películas. Y estos personajes son muy superficiales. Realmente no conocemos más de ellos que lo que nos cuentan en sus primeras escenas. Son personajes muy estáticos. En las otras películas se siente que los villanos eran más rudos. No eran tan memorables, pero al menos eran algo más rudos. Aquí en esta película los villanos son muy propensos a dar amenazas, pero que realmente no tienen mucho peso o no se siente que tengan mucha urgencia. Y debido a lo muy fácil que es para el personaje de Denzel Washington solucionar todo este problema, realmente se siente que estos villanos no eran una amenaza en absoluto. No lo sé, en general esta película en casi todos los aspectos se sintió muchísimo más débil que en las otras. Me gustó que parecía que le querían añadir más personaje a los personajes, no simplemente hacer lo mismo que en las otras películas, pero eventualmente se olvidaron de eso y se volvió más de lo que vimos en las otras películas, pero en menor cantidad. Sí, realmente no me gustó mucho esta película. Tampoco es mala, por supuesto. Es una película que está hecha de una manera decente. Está dirigida por Antoine Fuqua. Y por supuesto tenemos buenas actuaciones. De por sí ya tenemos a Denzel Washington. Y luego tenemos a Dakota Fanning. Y hay otros personajes que no son tan importantes, pero una vez más se sienten bastante convincentes en la película. Y aunque no tengamos tanta acción como en las películas anteriores, al menos cuando lo hay, una vez más es bastante cool. Tiene muchos puntos de estilo y entretiene definitivamente. Hay unas buenas interacciones entre personajes, unas muy buenas líneas de diálogo y unos momentos con un humor bastante sutil que de verdad funcionaron. Entonces, si no es una película mala y definitivamente hay unos fanáticos muy devotos de estas películas, seguramente esta tercera entrega les gustará muchísimo. Pero para alguien como yo que simplemente ha estado ok con las otras dos películas, esta se sintió como la entrega más débil de todas. Y peor aún, que establecieron el potencial de ser algo más que las otras dos películas. En resumen, si eres fan de estas películas, seguramente ya vas a ver esta. Si no eres fan de estas películas, no necesitas ver esta. En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.